¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en este caso otro mod de Medieval. En este caso Re of Three Kingdom, perdón, por mi inglés. Los Tres Reinos, el mod de el Total War Saga que ya conocen. Voy a bajar el volumen por si tiene mi gran amigo copyright, porque YouTube, si no, me saca el vídeo. Bueno, este es un mod que, bueno, conocido entre el... No tan conocido para nosotros, pero sí es un mod muy jugado, porque es de los Tres Reinos de la parte de China. Ahí como se ve, entramos a la campaña. Ven, acá tenemos un poquito. Yo no entiendo nada y nunca me gustó todo lo de los Tres Reinos ni nada del estilo. Pero sé que hay gente que esto le gusta, que tiene público básicamente. Así que el mod del Medieval aparte lo traje porque está muy bien elaborado, está muy bien trabajado, es muy jugado por la gente de China, por la comunidad, por la comunidad, bueno, de toda esta parte de China, Japón y tal. O sea, seguramente saben que el Total War es muy famoso en esta parte. A nosotros se nos dio un poco de Total War, pero los Total War Arena y tal son todos orientados para este público, no para nosotros. Entonces, sin más, vamos a darle. Es un mod que está bien, ahí como se pueden ver ya mínimamente, la interfaz ya cambia totalmente. Voy a volver atrás un poquito para mostrar un par de cosas. Vamos a analizar el menú de inicio. Este es un mod que está terminado. Bueno, siguen haciendo update y tal, creo que está terminado, no lo he visto. No lo he mirado, pero sí sé que, bueno, es un mod que está muy desarrollado, mucha profundidad, etcétera. La interfaz principal está bien, no me gusta mucho el color. El color y el menú no se ven del todo bien, no sobresale mucho. Pero sacando eso, está bastante bien cuidada dentro de lo que hemos visto menús más pro de inicio. Así que nada, vamos a darle single play, vamos a dar la campaña que estábamos recién. Y acá el menú de la campaña sí me gusta porque está muy guapo. Para hacer estas modificaciones tienes que saber programación, o sea que tienes que tener un trabajo de programación arriba. Bueno, tenemos diferentes reinos que para mí son todos iguales, ¿no? Bueno, uno es el de Liu Chan, Sakshi, Shanshan, Yushan, etc. Bueno, son todos Shan. Después tenemos a los mongoles. Estos deben ser los Buden, sí, son como los mongoles. Y acá debemos tener a los Manchuria de Manchuria, sí, algo así. Acá tenemos más gente. Vamos a entrar rápidamente a ver una campaña. Vamos a elegir a uno que sea medio pro. Pues si ninguno es pro acá, no sé, no los conozco. O sea, vamos a elegir a este que está en Pekín. En la parte de... Sí, un poquito Pekín. Pekín está por acá, sí. Vamos a elegir a este. Vamos a darle Star. Vamos a empezar la campaña. A ver, tiene su propia intro. Es un mod de... Si te gusta los Tres Reinos o te gusta todo lo que es China y tal, y bueno, tienes un poco de conocimiento de esta época y tal, es un mod que está muy guapo. A lo último, cuando terminemos de verlo así, bueno, ahí está un poquito todo. Tiene su presentación. Ahora cuando terminemos de todo voy a enseñar a instalarlo, ¿ok? Porque es un poquito... No es complicado, pero es inhabitual en lo que tenemos acostumbrado a las instalaciones de mod de Medieval. Esto tiene su instalación, hace varios procesos de instalación en un proceso solo. Entonces se puede complicar bastante a la hora de instalar, ¿sí? Y tal. Yo lo pude instalar, o sea que ahora les voy a mostrar, a lo último del video les voy a mostrar cómo se instala. Siempre empiezo con esto porque... para que me detecte que estoy jugando al medio, ¿vale? Bueno, asesino. Hemos encontrado un asesino, parte de Total War. Bueno, acá nos dice cosas, ¿no? Del juego, que esto saben que se puede traducir. Más que todo el menú inicial. Perfecto, vamos a darle que sí. Tenemos bastantes opciones para elegir nuestra generación, etcétera. Vamos a darle que sí. Bueno. Ahí como se ve es un mod que está cuidado, gente, miren. Es un mod que está cuidado. Ahí nos dice cositas que tenemos que hacer, etcétera. Nos manda a atacar esos dos. Nos manda a atacar ahí abajo. ¿Qué más? ¿Nos manda a atacar arriba? ¿O no? Nos manda a atacar ahí. Bueno, no quiero que me enseñes nada. Quiero ver el mod. Quiero ver los edificios. Quiero ver cosas del mod. Esto seguramente porque hayamos tocado acá. Pero bueno, ya terminamos.
Bueno, bien, las miniaturas ven que están muy bien cuidadas en el detalle, detalladas bien, o sea, no se salen del marco, por decirlo así, como pegan en la interfaz del mod. Los edificios, bien, la verdad que están muy bien hechos. Edificios y tal. Ahora lo vamos a ver, la estructura por afuera. Después tenemos acá las diferentes cosas. ¿Aquí qué es? Chinchamini, es un merchant. Vamos a ponerlo acá para que agarre un poquito de material ahí. Edificios, enclaves y edificios. Religión, detalles. Religión, dinastía. Estos son las dinastías, o sea, se cambió la religión y se ha puesto dinastías, que es la influencia de la dinastía, que me parece que está muy bien. Eso sí que está muy bien. Se sacó un poquito la religión porque básicamente, bueno, había problemas de religión, pero a ver, eran todos de la misma. Siempre el único problema era el de la dinastía. En esta época se mataban entre ellos, estaban muy pegados todos aparte. Esto me parece bastante bien, la verdad. Vamos a ver, bueno, los maps, el rediseño de los edificios también, como les estaba comentando, tienen un nivel de detalle bastante importante, cuidado al milímetro, la verdad que se puede, lo están notando ahí en cada escena que estoy cambiando de edificios y tal, no hay fallo en ninguno. Tiene acá unos dibujos extras que deben ser cositas. Las unidades no están mal. El dibujo de las unidades me hubiera gustado más el de Shogun, la verdad. De que saben que en el medio se pone el de Shogun. Pero no está mal del todo. No está mal del todo. Acá se ve detalles. Ven acá un poquito la muralla, ¿no? Parecía que fuera la muralla. Está muy guapo esto. Chinchamili. Bueno, vamos con Chinchamili. Vamos a jugar una batalla, ¿no? Para ver qué tal, de paso lo probamos. Este comandante es medio Chanchi-Yuchi, quédate acá. Vamos a agarrar estos. Vamos a pelear una batalla. Bueno, voy a tardar un par de turnos, la verdad, en llegar. No, ataca este. Kunchi. La música, como ven, muy de la época. Y pasamos el turno. Y acá, bueno, todas las facciones que hay un montón, la verdad. Las diferentes dinastías que había. A ver, es un mod que está bien. O sea, apartado. Es un trabajo terminado para mí. Aunque no, porque van a Grand Update. Hace poquito agregaron otro. Pero es un trabajo que está bastante avanzado, ya tirando la recta final del mod. Y nada, se puede apreciar que tiene un trabajo arriba bastante importante, ¿no? De detalles y tal. Está puesto como uno de los mejores mods bueno, acá nos dice un poco. Nos dice cosas del script. Está puesto como uno de los mejores mods de Medieval Total War. Está puesto en el top. Hay un top. Yo miro un top que es un top 100. Entonces, bueno, de ahí saco algunos mods también. Chuchi, vamos a atacar acá. No, Suta no. Tenemos muchas unidades, vamos a continuar. A ver si asediamos. Yo siempre miro ahí, es un top, tiene top 20 y top 100. Y siempre busco de ahí, bueno, los mejorcitos que hay algunos que no están, voy a empezar a traer algunos que no están desarrollados, pero que están muertos, básicamente, son proyectos que están muertos. Pero el concepto del proyecto está muy guapo. Otros continentes, otras campañas, otras naciones que estuvieron en la época también medieval, que son un poquito menos habladas, como la India, ¿no? La parte de Mongolia, ya tirando para arriba, que son Kazán, etcétera. Bueno, y eso, semejante castillo tiene ahí, ¿no? Bueno, ahí nos están atacando.
saben que por más que no te guste la época esta y tal, son mods que son disfrutables, pero al 100%. Menos mal que tengo acento fin. Grande, Chamili. Listo, Chamili. Ok. Igual ya vamos a probar el ataque acá, así que vamos a intentar atacar acá. Ok, vamos a jugarla nosotros para ver un poquito el spray de las unidades, etcétera. El mod. Jugué una que otra batalla. Les tengo que ser sincero, no crasheé, al menos a mí no me ha crasheado todavía. Funciona muy bien, las unidades reaccionan bien. Es bastante fluido, saben que cuando grabo tengo un bajón de rendimiento. Y eso sí, el mod está renderizado, no, pero hecho un poquito al siempre tiene caídas tenés un poquito de caídas FPS. No se notan habitualmente cuando juegas. En mi caso se nota porque estoy grabando, entonces se nota un poquito la caída. Pero vamos a montar acá el ataque, ¿no? El ataque, son muchas unidades, lo tengo todo en ultra, cosa que también... las unidades, lo único que las unidades... Bueno, me resulta molesto los... Está bien que son colores... no, lanceros y tal, tienen su color. Pero me resulta un poquito incómodo a mí. A mí. Pero esto es cuestión de acostumbrarse. Hay algunos momentos que sí que tiene un poquito de bajón de FPS el juego. Pero vamos a alejar a todo el mundo para que vean bien las unidades. Ok. Acá tenemos un poquito... Bueno, los piqueros, los Specman. Los sprites la verdad que están... En casi todos los mods están muy bien hechos. Siempre es el cuidado que tiene varios mods. Este también es un sprite que está muy bien hecho. Se ve bastante bien, ¿no? Se ve muy bien. Hasta la reacción de los movimientos cuando hacen así. O saltan o se agachan o... Está muy bien hecho la verdad. Vamos a pasar con la otra línea, que es la línea de... Bueno, un poquito de lanceros, un poquito más a melee. Que se ve ahí. Estos ya son a cuerpo, con espada y escudo. Los sprites la verdad que están muy bien hechos. Están muy bien hechos. Los únicos diferentes son estos. Que ahí se ven también. Los sprites están muy bien hechos en casi todos los mods. Es muy difícil que el sprite esté mal. A veces falla y tal, pero siempre están bien hechos. En este se ve un poquito un plus, ¿no? Está muy bien... en ese sentido está muy bien. Acá le da el sol y se puede apreciar mejor. Se puede ver un poquito mejor los sprites y tal, pero suelen estar siempre bien, la verdad, realmente. Bueno, infantería y tal. Y acá tenemos nuestro grupo de... Acá lleva la bandera. Ven que hay detalles como, por ejemplo, la llevan en la mano. Saben que siempre la tiene colgada en la nuca, en el medieval. En este caso como este. Pero en este la lleva en la mano, cosa que está muy bien. Acá tenemos arqueros, acá tenemos arqueros. Así que nada, vamos a darle la batallita un poquito rapideta para ver cómo reaccionan las unidades. Esto suele crashear un poquito. Algo que no tiene este mod, que no sabría decírselos realmente, chicos, es que se acuerdan que hay algunos mods que hemos traído de China, Corea, Japón, el de la guerra de Corea y tal, que las unidades, cuando atacas, puedes subir como escalando. En este caso no es así. Capaz que es por la cultura, capaz que China no tenía tanto, usaba más lo tradicional, las tradicional fuertes de madera y tal, pero la verdad que no sé. Después diseño, bueno, el mapa está muy bien diseñado, las casas muy estilo, ¿no? Muy estilo chino, por decirlo así. Muy estilo chinos. Acá hay un templo. Está muy bien hecho. El mapa de la ciudad, saben que esto es muy difícil de hacer. Un mapa de ciudad es complicadísimo. Acá un poquito estaban colgando la ropa.
Claro, esas unidades van avanzando. Acá con el humo un poco, ven, tiene partículas de humo, tiene cosas que el mod que está muy bien. Vamos a subir la velocidad. Pero está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo la ciudad. ¿Mm? Es un mod cuidado, como les acabo de decir. Muy cuidado el mod. A ver si podemos asediar y entrar con todo. Acá entramos, así que vamos adentro. Vamos adentro. La caballería acá, el general acá. Este acá, que ataque. Las unidades entrando por la puerta. Bueno, la caballería mató a medio ejército más o menos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? Es verdad, mató medio ejército. Está loquísima la caballería. Está loquísima. Bueno, ahí le agarró un jacuzzi importante de FPS, pero bueno. Cuando lo alejas, eso es lo que tiene. Cuando alejas este mod, se va un poquito la, ¿no? La bajada importante de FPS. Vamos a avanzar por acá rápidamente. Estos también que avancen acá rápidamente. Acá ya nos están disparando. Es un mod que está muy bien, O sea, si le gusta esta época, es súper recomendable. Súper recomendable. Los sprays de las unidades están geniales. Se ven muy realistas, ¿no? Se ven muy realistas, en el sentido que parece que fuera un plus del medieval. No sé si me estoy explicando correctamente o estoy diciendo cualquier cosa. Se ve como un plus, se ve como muy bien, muy bien. Acá ya estamos a melee, ¿no? Sí, ya estamos a melee acá. Acá. Bueno, ahí van a ver un bajón de FPS porque está todo en gigante. Otra cosa que tiene el mod también es la sangre, ¿saben? El Death mod de la versión 1.4 también lo tiene el mod incluido. No, se aprecia mucho el mod, la verdad. El mod tiene muy buena pinta. Vamos a agarrar con toda la caballería, vamos a cargar con todos estos. Es una destrucción la caballería. Pero bueno, cargamos con la caballería, seguimos teniendo gente acá. Bueno, acá un poquito de... Terminamos, perfecto. Señor general. Perfecto. Está bien, gente, el mod. La verdad que está bien. Pesa, es bastante pesadito. Este sí que es bastante pesado el mod. Ocupa bastante espacio. Pero es un mod que está muy bien, la verdad, muy bien. Es recomendable para tu top de medieval. Tener ahí 4 o 5 medieval. Si tienes ganas, es recomendable para jugarlo. La verdad que está muy bien. Acabamos de conquistar este enclave. ¿Tenemos problemas? No, bueno, tenemos más dinastías, facciones. Pero nuestra dinastía está al máximo. Seguramente tengamos edificios para solucionar el tema de la dinastía. Bueno, un montón de puntos, etcétera. Perfecto. Así que es un mod que está muy bien, gente. Si lo quieren probar, pruébenlo. Ahora vamos a pasar a la instalación del mod, que no es tan difícil, pero bueno, un tutorial no viene mal. La instalación del mod. Así que nada, gente, deseo muchísimas gracias a todos y pasamos a... Espero que les guste, espero que lo prueben. Y vamos a pasar ahora a ver cómo se instala. Bueno, gente, vamos a instalar el Rise of the Kingdom. Este que es los 3 reinos y tal, que acabamos de ver un poquito el gameplay. Es un gameplay súper básico porque tengo que poner primero el gameplay, porque si no, no me lo toma YouTube como que es medieval. Así que nada, vamos a instalarlo. Como saben, yo ahora mismo les voy a mostrar. Lo tengo por acá, acá. Ok, lo tengo por acá. Acá está.
Lo que tenemos que descargar primero es la versión full. Como saben, como siempre, hay que descargar. Ven que acá dice versión full. Hay que descargar la versión full e instalar primero la versión full, que es la 4,5, 4.5. Después hay que instalar la 4.6, la 4.7 y la 5.0. Ok, vamos a instalarlo. Primero empezamos tiene dos partes. O sea, yo si ahora le doy doble clic a esto, el procedimiento es teduoso, muy teduoso instalar, muy teduoso, pero es exactamente igual para todas las partes. Yo voy a instalar la parte 1, ¿ok? Yo voy a instalar la parte 1 y las demás no las voy a instalar. Les voy a mostrar cómo es, porque el procedimiento es igual en todas. La parte 1, la parte 2, el update, todo es igual. Es exactamente igual. Yo les voy a mostrar cómo es. No es difícil, pero no es habitual en el Medieval que tenga estas instalaciones. Es lo que como se instala. Puede ser que genere confusión potente en ese sentido. A ver, ahí me salió el cartel. Justo entré acá, que quería entrar. Acá está. Ok, quiero ver si se ve. Quiero ver si se ve primeramente. Yo creo que se tiene que ver. Ok. Este es el menú que nos va a salir. Bienvenido a la instalación del programa Rise of the Kingdom, parte 1, parte 2. Nosotros vamos a dar siguiente. Le vamos a dar siguiente. Aceptamos las condiciones. Y acá nos dice Rise of the Kingdom File White Installe en la carpeta del Medieval. ¿Ok? En la carpeta del Medieval, no en la carpeta mod ni nada. En la del Medieval. Acá nos dice Browser My Medieval Total War. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la carpeta del Medieval, que en este caso no la tengo en el disco C, la tengo en el disco D, se llama Medieval 2 Total War y Medieval 2 Total War. Entonces tendremos que copiarlo en esta carpeta. Todas las instalaciones van en esta carpeta. Una vez que escogemos la carpeta, le damos a siguiente. Y ahí nos dice que nos va a crear, nos va a instalar lo que se llama ROT. ¿Okay? Le damos a siguiente, le damos a Start y ahí empezaría a instalar. Ahora les quiero mostrar porque cuando termina, bueno, ahí me habrá tirado, me habrá dicho nada, me habrá dicho qué haces porque ya lo tenés. Ah, no, ahí se está instalando. Cuando termine te sale otra instalación, ¿no? Arriba, como pequeño, un cuadrado. Que eso les voy a mostrar ahora mismo. Voy a pausar el directito para mostrarles cuando termine. Bueno, ahí está, gente, ahí terminó. Y como les digo, le sale este cartel que dice Finish it, ¿no? Finish it, que terminó. Dice Complete File. Esto le va a cargar, bueno, todo esto va a tardar un tiempito. Y cuando termina dice Alt File OK. O sea, acaba de copiar todo, dice OK. Y lo que hay que hacer ahora es Exit. Y ya está. Acá va a empezar a va a abrir una imagen del juego y tal. Tipo en huevo, no importa nada. Y acá dice la parte 1 fue instalada. Instale la parte 2. Le ponemos a siguiente y finalizamos. Y ahora toca la parte 2. Esto se hace con parte 1, parte 2 de la versión 4.5, que es la full. Y después se hace con la 4.6, 4.7 y la 5.0. Las otras versiones de update no son pesadas, no pesan nada. La principal sí pesa. La principal pesa de casi 3 GB. Ese es el proceso de instalación. No lo voy a hacer todo porque cada vez tengo que pausar el video y voy a estar un año para hacer el video. Pero básicamente es así. Se instala, es sencillo. Una vez que sabes cómo va, una vez que instalas el primero y lo instalas bien, ya los siguientes son exactamente iguales. Así que nada, eso fue toda la instalación. Saben que cualquier duda tienen el Discord del canal, a donde estamos, estamos todos ahí. Hay gente también que es modder y tal, y ahí puede echar un cable si tienen algún problema con el Medieval o con alguna instalación de algún mod. Y poco más, gente. No se olviden de darle like, compartir a algún amigo que le guste el Medieval y comentar a ver qué les pareció el mod, si lo jugaron y tal. Así que nada, gente, ya muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. A cuidarse mucho. Hasta la próxima.